Y en parte, en eso tienen razón, ¿no? O sea, a ellos los mandaron, ¿no?, a combatir una guerra y no se sabía cómo combatir. Entonces, el tema es que si ellos no asumen que hubo algunos errores, y claro, el caso de Cajamarca fue un caso fundamental, o sea, si se hubiera considerado que eso fue un error, no hubiera habido casos después, pero 20 años después seguían haciendo lo mismo, ¿no? Además, hubo un manual, no sé si usted lo ha revisado, el manual que ha hecho Otto Gibovich el año pasado, este libro blanco llamado En honor a la verdad, ¿no? Sí. Este libro, ahí todas las matanzas, o como lo han contado, es otra historia. O sea, ¿cuántas memorias caben dentro de esta misma memoria? Mira, ese libro me parece que es una vergüenza en realidad. El ejército no tiene por qué escribir y publicar cosas como esa, ¿no? Creo que el pensamiento militar no tiene por qué estar alejado de un pensamiento crítico sobre lo que ellos mismos han hecho. Es decir, ha sido una guerra cruenta, una guerra entre peruanos, y creo que las Fuerzas Armadas deberían tener la obligación de tener un pensamiento un poquito más crítico de lo que aparece en esa versión, digamos. No puede ser. Yo entrevisté a un general para mi documental que pidió disculpas, o sea, digamos, en una entrevista que no fue una entrevista agresiva y que él estuvo dispuesto a hablar, el general Cabrejo, que ha escrito un libro, La verdad sobre Cajamarca, y digamos, en cierto momento no le quedó otra opción que pedir disculpas. Yo sí creo que hay que dar un paso más para pensar en una reconciliación, que quizá nosotros los civiles a veces no comprendemos la visión militar de la guerra, ¿no? Que es, por ejemplo, que sí efectivamente hay héroes de guerra, gente que fue a dar su vida, Sí, claro. ¿no? Pero no los conocemos, porque claro, ellos tampoco no quisieron ir a declarar a la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, Y además usaban seudónimos también, ¿no? pero además ellos Sí. mismos no le han dicho a los civiles, estos son nuestros héroes, estos son los que murieron, no los conocemos, ¿dónde están? Sí, es verdad, si vas al cuartel general del ejército hay un lugar donde están los nombres de todos los caídos, ¿no? Pero como que no sabemos quiénes son, ¿no? Y este general Cabrejo, ¿cuál era su posición cuando pasó? Él lo me de dijo Cajamarca? que él sí consideraba que se había cometido un error ahí, pero bueno, la tesis de su libro es la misma, ¿no? Que el responsable es únicamente Tel Hurtado, ¿no? Entonces, claro, es difícil pensar que una sola persona va a matar a 69 personas No, además en una es tarde, ¿no? descontextualizarlo en el contexto más amplio de todas las masacres que vinieron dándose 83, 84, 85, un patrón sistemático, como lo ha señalado la Comisión de la Verdad. Bueno, y volviendo al tema, o sea, la Cantuta fue lo mismo, ¿no? Sí, ¿Cuántos años después? O sea, exactamente. el manual seguía siendo el mismo, ¿no? 7 años después, ¿no? 7 años después. No, y además, digamos, sale el informe de la Comisión de la Verdad, y desde Valentín Paniagua, que era, digamos, nuestro, ¿no?, el héroe que ha peleado por los derechos humanos, qué sé yo, estaba en contra por lo que se dijo sobre el gobierno de Belaúnde. Entonces, desde él, bueno, Alan García igual. ¿Qué balance harían, digamos, en el tema de derechos humanos del presidente García, segunda parte? Mira, un balance yo creo un poco no solo preocupante, sino yo diría profundamente negativo, ¿no? Creo que es uno de los pocos temas en los que García llega con una agenda muy clara, desde el inicio hasta el fin, y esa agenda tiene un objetivo: liquidar el tema, sobre todo aquello que aparecía más como identificado el tema de derechos humanos, que era el proceso de justicia, ¿no? Hay dos hechos que son bastante simbólicos al inicio y al final del gobierno. Uno es al inicio, que García entre agosto y septiembre del 2006 determina que el Ministerio de Defensa va a pagar la defensa no de las víctimas sino de los perpetradores, con presupuesto del Estado. Casi 5 años después, en septiembre también del año pasado, sale el famoso decreto 1097, que su objetivo era cerrar todo aquello que huela o parezca caso de violación a los derechos humanos. Esa ha sido un poco la lógica con la que el gobierno se movió, la estrategia en la que se movió. Y en el medio creo que vio la crítica feroz contra los miembros de la CBR, contra el informe de la CBR. Creo que en el gobierno de García se logra instalar una concepción no solo diferente, sino bastante contraria al tema de derechos humanos, ¿no? En el que la disidencia o la discrepancia hay que liquidarla, ¿no? Probablemente el tema Bagua es lo que expresa con mayor claridad cuál es el pensamiento en esta materia de este gobierno, ¿no? Del cual además no se ha alejado. Hemos leído alguna entrevista del presidente en los últimos días y en realidad él sigue pensando lo mismo, ¿no? A pesar de la tragedia que significó Bagua, ¿no? ¿Yo, Mari? No, yo estoy completamente de acuerdo con lo dicho por Carlos, ¿no? Yo creo que el segundo gobierno de Alan García
ha tenido en el tema de derechos humanos en relación a las violaciones del pasado, muy negativo, con ganas de, como dice Carlos, liquidar el proceso. Otro tema que no es muy comúnmente sabido, pero se creó después de la Comisión de la Verdad, fiscalías y juzgados especializados para ver casos de derechos humanos. Y durante los 5 años de ese gobierno lo que se ha hecho es diluir esa especialización. Entonces esos juzgados y fiscalías ven no solo casos de derechos humanos, sino casos de lavado de activos, de narcotráfico, de secuestro. Entonces ya es una minoría los casos que están viendo por derechos humanos. Entonces por eso también los juicios duran tan largo, ¿no? El caso Barrios Alto, bueno, eso no es por la sala penal, pero por lo general los casos duran muy largo. O sea, es 1 hora, 1.5 horas, cada semana, cada otra semana. Entonces, el juicio tiene una muy larga duración. Y entonces, eso también son responsabilidades del gobierno de no haber dotado de recursos suficientes y de haberles quitado esa especialidad de los juicios. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con el próximo gobierno, ¿no? No hay que olvidar que es un ex militar. Sí, yo creo que en ese tema no va a pasar mucho, ¿no? Pedir disculpas, no creo, no sé. Ojalá que me sorprendan en ese tema. Más bien, María Luisa, digamos, el documental de Ajomarca, así como lo que pasó en Putis, pero además lo que pasó en la guerra, ¿cuán importante es que nuestros niños peruanos, nuestros jóvenes peruanos lo conozcan? Bueno, ahí podríamos entrar al tema del lugar de la memoria, que digamos que se ha salvado gracias a Mario Vargas Llosa, porque el tema realmente estaba pendiendo de un hilo. Yo creo que hay que poner mucha presión para que ese proyecto continúe, porque para mí esa exposición fotográfica, ¿cómo es que se llama? Yuyanapac, es la mejor exposición que ha habido en el Perú en mucho tiempo, ¿no? Y era tan impactante. Yo llevé a mi hija en ese momento tenía 12 años, 13 años, que claro, era una exposición fuerte, pero yo creo que no debemos olvidar eso de ninguna manera, y tenemos que mantener ese proyecto, ampliarlo, concertar visiones, como decía antes, o sea, también poner de repente una versión de los militares, la que ellos quieran. Hay que sentarse a conversar, pero eso tiene que ser parte de nuestra memoria, como en cualquier otra guerra, ¿no? Sí, porque además yo creo que los ministros en el tema de la Fuerza Armada se roban la voz, digamos. Cuando estaba Rafael Rey, él era, digamos, la Marina, él era el Ejército. Y nunca, o sea, no hemos escuchado mucho del jefe del Ejército, el jefe de la Marina. El jefe de la Marina, si les pregunto ahorita, nadie de nosotros sabe quién es, porque son gente que tiene un perfil muy bajo, pero que ni siquiera pueden expresar alguna opinión sobre algún tema. Están absolutamente intermediados por los políticos, ¿no? Exactamente, entonces también debería haber una cosa más directa. Que traigan a sus héroes y que los pongan en el museo, es lo que yo siempre digo, o sea, que nos los muestren para que tengamos una idea completa, ¿no? Pero si los tienen encerrados en el cuartel general, ¿cómo podemos los civiles conocer esa parte de la historia y tratar de entender también quizá esa dificultad que tienen ellos de pedir perdón? En la última, entre la primera y segunda vuelta, hubo una especie de aprendizaje, un ejercicio acelerado de memoria, digamos, por la posibilidad de que la hija de Fujimori, Alberto Fujimori, llegue al poder. ¿Crees que qué errores crees que tuvo la sociedad civil al no haber hecho este ejercicio de memoria y haber estado tan cerca de que elija, que casi él mismo llegue al poder, ¿no? Mira, en realidad yo creo que más que errores, yo diría que la actitud que tomó la sociedad civil y la decisión abierta de un poco hurgar en la historia más o menos reciente del Perú y encontrar de que efectivamente hay hechos que valen la pena y que resulta imprescindible recordarlos permanentemente, porque son hechos que están ahí sin ningún tipo de respuesta alternativa, porque son en general, lo que se mencionó, eran crímenes, ¿cierto? Y que muchos de ellos no habían sido investigados y que por lo tanto no habían tenido ningún procesamiento ni judicial, ni ético, ni político, y están ahí simplemente como que esperando que alguien se acuerde de ellos. Eso se logró, creo. Eso es otro tema. O sea, durante el conflicto en el Perú hubieron 15.000 personas desaparecidas. Hasta hoy en día se han exhumado apenas 1.800. O sea, hay más de 13.000 peruanos que no se sabe dónde están. Y ese compete al gobierno, al Estado peruano,
armar una estrategia de búsqueda e identificación para que los familiares puedan, si no hay más, simplemente identificar y sepultar a sus seres queridos. Es una falta grave en términos políticos, éticos y humanitarios. Más humanitarios, ¿no? Porque, digamos, no creo que los encuentren, no creo que haya mucha justicia, pero al menos que estén con ellos. Claro. Que estén con ellos. Claro. Volviendo al tema a Comarca, yo quería preguntarle a Carlos cuál es su impresión de en qué actitud viene Telmo Hurtado, porque digamos su testimonio es clave para dilucidar este caso, ¿no? O sea, si él viene a ratificar lo que dicen el resto de inculpados, o si él viene a tragarse el sapo solo y a negociar. ¿Cuál es su impresión? Mira, es un enigma. Hoy día debió presentarse Hurtado, la sala ha decidido postergar su presentación. Hay una pregunta clave que es la que puede insinuar a qué va a jugar Hurtado, ¿no? Que es la que se la van a hacer el próximo viernes, cuando luego de que le haga una sumida de la acusación le pregunten, oiga, ¿usted está de acuerdo o no con la acusación? Es una pregunta. De ahí un poco será el punto de inicio de lo que va a ser su estrategia de defensa. Para mí es un enigma en realidad a qué viene, como tú dices, o se va a comer la pena solo y la responsabilidad absoluta de que él mató a todos y porque estaba loco, o... y si colabora, ¿cuántos años menos puede tener? Mira, yo dudo que el Ministerio Público haga una reducción de la solicitud de la pena que hizo sobre Hurtado, ¿no? Porque digamos, ya lo que él diga, yo creo que en este momento va a servir de un elemento para corroborar lo que ya se conoce. Es decir, no es que con la declaración de Hurtado vamos a descubrir que hay un Mori, que hay un Estado Mayor que dieron las órdenes. La declaración de Hurtado va a corroborar, por lo tanto su declaración no va a ser la declaración que habla un nuevo capítulo en el proceso, sino simplemente va a fortalecer lo que eventualmente ya existe. Y dudo que por lo tanto en el peor de los casos le rebajen la pena. Además su conducta ha sido totalmente evasiva al sistema de justicia, ¿no? Creo que vale la pena recordar que hubo un proceso civil contra Hurtado en Estados Unidos, Sí. que fue llevado a cabo por el Centro por la Justicia y Responsabilidad en San Francisco. Y durante todo el juicio, Telmo Hurtado mantuvo el silencio. No respondió, no se defendió, no dijo nada. Perdió el juicio y tiene una pena de pagar reparaciones de $30 millones, cosa que obviamente no va a pasar. Pero es una pena, es una condena simbólica muy importante, pero esa actitud de no haber siquiera defendido, me parece que podría de repente ser un señal de lo que va a ser su actitud. Ahora, el único caso en que militares han colaborado con la justicia es la Cantuta, ¿no? Sí. Como colaboradores, Sí, Cantuta, Barrios Altos, Sí. el caso Sí, Colina. En realidad es la única experiencia, ¿no? La única experiencia. ¿Por qué crees que pasó, digamos, el militar de Ajomarca terminó, digamos, siendo militar dentro de Colina, digamos? ¿Por qué crees que Colina se forma dentro del ejército? Porque no es un grupo paramilitar. ¿Y qué lecciones aprendieron estos militares, claro, malos militares, en Colina que aprendieron en casos como Ajomarca? Mira, yo diría el elemento de disciplina es un elemento común en ambos casos. Aquí la disciplina de un soldado, comando, que ejecuta una orden en el marco de una estrategia que era la estrategia de los años 80, es decir, como dijo María Luisa, tierra arrasada. Aquí no queda nadie, todos son sospechosos, niños de 3 o de 1 año, todos son sospechosos. Lo que se aprende es también bajo el parámetro de la disciplina militar de que hay una nueva estrategia, hay nuevos elementos, hay una nueva forma de combatir la subversión a partir del año 90-91 y hay una nueva organización para eso. Ya no son las bases contrasubversivas, ya no son los batallones, no es la compañía Lince, sino es el equipo especial, ¿no es cierto?, de inteligencia, el destacamento Colina. Y ya no se van a golpear con todo lo que se choquen, sino simplemente a seleccionar víctimas, ¿no es cierto? Y eso A veces equivocadamente, ¿no? A veces equivocadamente. Y ojo, eso tenía un antecedente, comando Rodrigo Franco, bajo el primer gobierno de Alan García, que fue un pelotón muy parecido, aunque dependiente del Ministerio del Interior. Claro, pero ese sí paramilitar, ¿no? Ese sí paramilitar. ¿Cómo vamos a tener acceso, la plebe, digamos, de tu documental? ¿Cuándo lo vamos a ver? Apenas lo consiga, se lo dé la mula. Bueno, muchísimas gracias. Esa es La Mula TV. Gracias María Luisa, Carlos y Omeri. Mañana nos vamos a ver minutos antes del partido Perú-Uruguay para hacer una previa y después del partido a celebrar. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.